Y nuestro tema que tenemos hoy en día es las características de los verdaderos creyentes. Y hemos comenzado a estudiar la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, esta gran oración. Hemos estudiado un poco de su naturaleza única y de sus características distintivas. Hemos estudiado la última vez la oración de Cristo como una oración que es de un profeta, sacerdote y rey. Mencionamos algunas de estas peticiones, que son las peticiones de un gran profeta. De hecho, es el Señor de los profetas, uno que enseñaba con autoridad, de forma perfecta, y uno que también predecía. Y entonces tenemos elementos predictivos en esta oración. Y también estudiamos el contenido de la oración viendo que es sacerdotal, viendo que es una gran intercesión, porque Él es nuestro gran mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y estudiamos estas peticiones en la oración, que son las palabras de un rey. Padre, deseo esto. Y entonces ahí tenemos a aquel que era profeta, sacerdote y rey, el Dios hombre, quien tan solo combinaba mientras estaba en la tierra estos tres grandes oficios del Antiguo Testamento. Y bueno, ahora llegamos a las peticiones que tienen que ver con peticiones por los suyos. Y entonces ese es el aspecto que vamos a considerar esta semana. Acuérdense que esta es una oración única, porque es una oración de Dios a Dios. Entonces sí, la mayor parte de lo que tenemos en la oración son peticiones, porque Cristo está todavía en su humillación. Él todavía de forma voluntaria se subordina al Padre, representándonos. Él es nuestro representante. Entonces todo lo que Él hace, a pesar de que Él es igual al Padre, todo lo que Él hace mientras estaba en la tierra, lo hace tomando una posición subordinada al Padre, porque Él es nuestro representante. Y hasta el último aliento, Él vivió una vida justa, subordinado al Padre, en obediencia al Padre. Pero no tenemos aquí una subordinación perpetua. Antes de su encarnación, Él por completo era igual al Padre. En la eternidad pasada, en su deidad, en su eternidad, en su poder y gloria y autoridad, y en todo sentido eran iguales el Padre y el Hijo. Y cuando ascendió, Él volvió a ese alto cargo, a ese alto oficio. Así que Él no se subordina de forma perpetua al Padre, de forma eterna al Padre. Y sin embargo, si escuchamos que estas cosas las enseñan ciertas personas, pues es un grave error. Y eso quita de la deidad del Señor Jesucristo. Pero mientras Él estaba en la tierra, Él de forma voluntaria toma la posición de subordinación. Así que aquí tenemos peticiones y solamente hay unas cuantas excepciones, pero parecen estar revestidas como peticiones de alguien inferior a alguien inferior. Pero al mismo tiempo son más que peticiones solamente porque Él es Dios. Y iban a ser respondidas sin lugar a dudas. Y estas peticiones son las cosas mismas que fueron acordadas, que fueron dispuestas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estoy hablando en términos humanos, porque ellos no hablan y se ponen de acuerdo como nosotros haríamos una especie de conferencia, concilio entre nosotros, sino que ellos estaban de acuerdo de forma eterna, unidos, al unísono, de un solo objetivo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personalidades diferentes, pero son un solo Dios. Y están de acuerdo de forma eterna. Pero en términos humanos decimos que las cosas por las que Cristo oró, son la agenda que ellos programaron antes de que comenzase el mundo. Y a pesar de que Él ora con una subordinación aparente, al mismo tiempo sus oraciones son proclamaciones reales, son declaraciones reales de un rey,
proclamaciones reales de lo que sucedería. Y entonces sus oraciones son respondidas de forma inmediata. Estas cosas no esperaron siglos para que obtuvieran una respuesta, para que sucedieran. No esperaron milenios, sino que fueron respondidas inmediatamente. Y entonces son las cosas que ya hemos considerado. Estas oraciones ahora las tenemos aquí por los suyos. Y mi primer encabezado será las cosas que han sido logradas ya por Cristo. Las cosas que Cristo ya había logrado, lo que Él ya había hecho por su pueblo. Entonces Él las declara. Entonces comenzamos en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y este es un maravilloso enunciado. He manifestado tu nombre. Y acuérdense que los discípulos eran judíos y fueron entrenados en los caminos de la religión judía. Ellos tendrían que haber tenido más entendimiento de lo que tenían, pero desafortunadamente el clero de aquel entonces, la iglesia judía, estaba muerto el clero espiritualmente. De modo que mientras que a las personas se les enseñaba que reverenciaran a Dios y que lo respetasen, ellos verdaderamente, o a ellos no se les mostraba Dios. No se les decía que es un Dios personal, que es un Dios activo, que Él actúa en nuestras vidas, que Él es un Dios santo y que necesitamos buscarle, que necesitamos tener comunión con Él. Y entonces Él te reconoce y te perdona y obra en ti. No le veían como un Dios vivo, un Dios que de forma personal obra en las vidas de cada uno de sus hijos. Y entonces Cristo pudo utilizar palabras fuertes. Dice, he manifestado tu nombre. La palabra que se traduce aquí, manifestar, en el griego, es el griego brillar. He brillado tu nombre a ellos. Y esto es diferente entonces. Esto tiene una característica diferente. No solamente han aprendido al respecto de la existencia de un Dios a quienes ellos temían y reverenciaban y aprendieron algo al respecto de Él, sino que ahora Él fue brillado, si tú quieres, ante ellos, porque entendieron más al respecto de Él. Él está vivo, es un Dios vivo, podemos acercarnos a Él y Él les bendeciría y podían caminar con Dios y serían el pueblo de Dios. Era una creencia diferente, una fe diferente, y esta sería desarrollada. Y dice, he manifestado tu nombre. Y cuando uno lee que dice aquí tu nombre, es decir, el nombre de Dios o de Cristo, podemos leer aquí los atributos de Dios. Tus atributos, tus características. He brillado las características de Dios ante ellos, reflejado su misericordia, su amor, su sabiduría, su poder, su conocimiento. Lo he brillado, lo he reflejado en sus mentes y corazones. Ese es el significado del versículo 6. Entonces algo ha sido logrado aquí en la vida de los discípulos. Se les había dado una fe viva, una relación con Dios. Le habían visto, habían sido convertidos si tú quieres, pero nunca le vieron antes. Nunca se dieron cuenta cuán grande, cuán verdadero era Él. Entonces avanzaron de ser creyentes nominales a ser creyentes verdaderos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y vamos a ver mucho de esto. Estaban en el mundo. Cuando dice aquí mundo, en esta oración mayormente el Señor está hablando al respecto del mundo incrédulo. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, sus enemigos, sus oponentes. Habían sido salvos de todo ello, estaban en esa posición. Antes eran personas del mundo, le amaban, vivían por el mundo. Todas sus ambiciones estaban dentro del mundo, sus esperanzas, su placer, todo eso estaba en el mundo. Pero habían sido ya rescatados de toda dependencia del mundo. Y habían sido llevados a tener una relación viva con Dios. Dice, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir, no tenemos aquí la palabra como poner una barda, sino que han guardado, la han cumplido, como un centinela que la guarda, la respeta. Y sí, han guardado tu palabra, la han cuidado.
han considerado que es valiosísima, es preciosísima, es algo que debe de ser defendida y nunca desobedecida. La palabra de Dios ha tomado una nueva importancia en sus vidas, algo que nunca había pasado antes. Ahora tiene demanda moral sobre ellos, es su gran autoridad en sus vidas. Y Cristo puede decir estas cosas al respecto de los discípulos. Aquí tenemos características de todos los creyentes. Y los creyentes en esta congregación, los verdaderos creyentes, ¿quiénes son? Pues las personas que han tenido esta experiencia. Esa luz ha brillado en tu mente y corazón. Y eso te ha mostrado a Dios de una forma diferente, una forma nueva. Y su palabra ahora es autoridad para ti, es algo especial y preciosísimo para ti. Algo divino, algo infalible, algo maravilloso. Y entonces tienes que obedecerla y amas la palabra de Dios y es tu inspiración y es tu gozo. Estas cosas han pasado. Estas características muestran los que son los verdaderos creyentes. Una persona que dice, yo soy cristiano. Y tal vez dice, yo incluso soy predicador, yo soy un ministro. Y hace todo tipo de cosas fantásticas que tal vez se oponen a la palabra de Dios. Y entonces uno intenta señalar esas cosas, pero un momentito, espera. La palabra de Dios dice esto y aquello y aquello. Y tú no haces nada de ello. ¿Cómo puedes explicarlo? Y no tiene ningún interés en lo que le estás diciendo. No, la palabra de Dios no le reta, no se detiene, no se sorprende ni por un momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es tan especial para él. Sin importar lo que diga, no es autoridad absoluta. Si fuera un verdadero creyente, esa persona diría, debo revisar lo que me estás diciendo. De verdad que me ha sorprendido. Sí, de forma superficial parece que no estoy obedeciendo la palabra. Y tal vez responda con un par de respuestas, pero se va a preocupar porque desea estar alineado a la palabra de Dios. Pero si no es así, entonces no es una de estas personas por las que Cristo ora. Él no tiene las características de un cristiano. Y eso lo vemos muchísimas veces hoy en día. Y en el mundo cristiano, supuestamente cristiano, vemos personas que dicen que son evangélicos, que han vuelto a nacer, haciendo cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Y si uno lo señala y dice, a mí no me importa lo que me estás diciendo, pues esa es una característica. Ellos no son personas por las que Cristo ha orado. Todavía están en el mundo y no lo saben. Nunca han sido verdaderamente salvos. No han tenido la verdad de Dios reflejada en sus corazones. Y la palabra de Dios no se ha apoderado de sus mentes, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos verdaderas características de los cristianos. Y también vemos las oraciones del Señor Jesucristo. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Han visto completamente esto, lo han entendido, han reconocido los atributos de Dios en Cristo Jesús. Y dicen, Él sabe todas las cosas. Él sabe incluso lo que estamos pensando. Cristo tiene todo conocimiento, Él es perfecto. Y decían ellos, nunca hemos visto que pierda el control. Nunca le hemos escuchado decir nada que esté mal. Nunca hemos visto otra cosa que no sea santidad perfecta en nuestro Señor. Vieron los atributos de Dios. Por otro lado, también hemos visto su poder, hemos visto sus maravillosas sanaciones y cosas maravillosas que Él puede hacer. Él tiene todo el poder, todo el conocimiento, toda la santidad de la deidad. Ahora han sabido, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8, todo es el mismo tema. Es la luz y el entendimiento que ha venido a ellos. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Mira el desarrollo aquí. Y ellos las recibieron. Ese es un verbo. Las recibieron. Y el siguiente, y han conocido verdaderamente. Mira, recibieron la palabra a través de una obra del Espíritu. Y después tuvieron convicción, de modo que supieron o conocieron verdaderamente. Y mira el avance, la progresión. Ellos han sabido que salí de ti y han creído. Y aquí tenemos este verbo griego. Están plenamente convencidos, completamente persuadidos. ¿Te das cuenta del avance? Recibieron, han conocido verdaderamente y han creído. Entonces aquí tenemos una confianza absoluta, una fe completa. Entonces los discípulos han avanzado. Ha habido una gran obra de Dios en 3 etapas en sus vidas.
Sus mentes han sido abiertas para recibir la autoridad de la palabra de Dios. De forma progresiva han sido convencidos por esto y ahora están confiando por completo, enteramente en Él. Y entonces ya no cuestionan a Cristo en absoluto, ya no cuestionan estas cosas en absoluto. Y han creído que tú me enviaste. Por ellos oro, yo ruego por ellos. Y esto me lleva a otro encabezado. A que tenemos la oración de Cristo, de que los discípulos sean guardados. Ahora ya habían tenido la manifestación, la vida y la aceptación de la palabra, y ahora debían ser guardados. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Es un mundo condenado, ¿sabes tú? Hay personas que enseñan cosas por ahí, incluso en el mundo evangélico, que hablan al respecto de la restauración del mundo y todo ese tipo de cosas. Y dicen que el propósito de la fe cristiana es hacer que el mundo sea un mejor lugar y revolucionarlo y cristianizarlo y que sea feliz y perfecto y agradable, etc. Pero no es así, esa no es la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra es que hay dos reinos, el reino de Cristo y el reino del mundo. Y el mundo es un mundo condenado. Y esto es lo que Cristo dice aquí. Yo ruego por ellos, mi pueblo, que incluye a aquellos que serán mi pueblo. Oro por ellos. No ruego por el mundo, no oro por el mundo. Y claro que oramos por el mundo en cierto sentido, me explico. Que las personas sean salvas del mundo. Que las personas sean bendecidas. Pero nuestra misión no es que el mundo tenga felicidad, a pesar de que sí, hacemos tanto bien como podamos. Y los cristianos deben estar llenos de buenas obras, pero esa no es nuestra misión como iglesia, el mejorar al mundo. Dice, no ruego por el mundo, está condenado, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y este es el principio de una sección al respecto de que los discípulos sean guardados, porque ellos son los que son guardados. Yo ruego, yo oro por ellos. Aquí vemos las oraciones intercesoras de Cristo por su pueblo. Hemos leído al respecto de Cristo como el intercesor por su pueblo en ese maravilloso capítulo 8 en Romanos, y leemos al respecto de ello en el 7º capítulo de la carta a los Hebreos, nuestro gran intercesor. Aquí en esta oración tenemos que se nos muestra aquello por lo que Cristo ora. Él ora por nuestra protección. Y vamos a hablar al respecto de eso. Él ora por nuestra obra, por Él. Él ora por nuestra unión con Él y nuestra similitud a Cristo. Vamos a hablar de esto también. La agenda de la intercesión de Cristo. Aquí lo vemos todo, punto por punto, en esta oración. Si tú alguna vez te lo has preguntado, ¿por qué es lo que Él oraba? Pues aquí lo tienes por lo que Él oraba. Aquí está desplegado. Aquí en Juan 17. Entonces, versículo 9 introduce su tema. Cristo está orando por su pueblo, pidiendo que ellos sean guardados. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo oraría por la protección, porque su pueblo fuera guardado. Y qué privilegio tan grande es ese. De modo que Él pudiera ser glorificado. No se ora por nosotros solamente por nuestro confort, nuestro consuelo, sino que se ora por nosotros para que seamos guardados como aquellos que glorifican a Cristo. Ese es el propósito de que hayamos sido salvos. Ese es el propósito de que estemos en este mundo el resto de lo que nos queda de la vida hasta que se nos lleve a casa. El propósito es glorificar a Cristo. Glorificar significa mostrar su valía, su valor. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de nuestras vidas, obviamente, mostramos a Cristo y su obra en nosotros. Somos personas diferentes, mejores que antes, más amables, honestas. Somos personas compasivas, sensibles.
Y a través de nuestras vidas mostramos a Cristo y a través de nuestras palabras. A través de nuestras palabras de forma conjunta, lo que hacemos juntos como iglesia, lo que hacemos de forma individual, en nuestra testificación para con la familia, para con nuestros colegas, a todos aquellos con los que tengamos la oportunidad de testificar, de modo que a través de nuestras vidas y palabras glorificamos a Cristo. Pero el punto aquí es que las oraciones de Cristo para que seamos guardados, es para que seamos guardados para un propósito. Cristo no dice, oro que ellos sean guardados, de modo que tengan gran felicidad, de modo que tengan una maravillosa salud, de modo que tengan una prosperidad maravillosa, felicidad, riqueza y prosperidad. Oro que mi pueblo tenga todas estas cosas y todo esto sea de ellos. Ahí no lo encuentras en ninguna parte en la Biblia. El deseo de Dios para su pueblo no es ese. Él puede ministrarnos a través de las dificultades, escasez, mala salud. Podemos muchas veces experimentar dolor y sufrimiento, a través de lo cual probaremos su fidelidad. Entonces Cristo ora por nosotros de modo que podamos representarle en la vida y en nuestras palabras. Nuestra protección, Cristo la pide para eso. Y es muy fácil que nosotros seamos egoístas. Y las personas escriben incluso himnos, algunos de los cuales espero que no estén en nuestro himnario, son sumamente egoístas. Son himnos de yo, mi felicidad, mi salud, mi prosperidad. Es lo único que dicen. Hay un movimiento completo inmenso de iglesias evangélicas que trata solamente de mi salud. Sin embargo, la protección del alma es algo por lo cual ora, de modo que podamos glorificarle a Él. No pierdan esto de vista, amados amigos. Debemos leer todo lo que está en el versículo. Yo soy glorificado en ellos. El versículo 11 es similar. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Ya no estoy con ellos para cuidarles y para protegerles de forma directa y personal. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y todo esto está en el contexto de que estamos en el mundo. Hay algo peligroso al respecto del mundo. Hay algo terrible y ominoso al respecto del mundo. Hay algo potencialmente muy dañino al respecto del mundo. ¿No te das cuenta? Eso es lo que los versículos están mencionando. Esta introducción tan elaborada a la oración. Y dice, y ya no estoy en el mundo, versículo 11, mas estos están en el mundo. Hay que mantener el mundo presente. Esto trata al respecto del mundo, este versículo en su totalidad. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿De quién? Del mundo. Eso es lo que está diciendo el versículo. Del mundo, guárdalos del mundo. El mundo es peligroso, es impío y está lleno de maldad. Y va a contaminarnos si puede, y nos va a distraer si puede, nos va a apartar del camino si puede, y nos va a arrebatar nuestra preocupación por el servicio al Señor. Y aún así, muchos cristianos hoy en día aman el mundo. Y hay iglesias en este país, en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América y en todo el mundo, Latinoamérica y todo el mundo, que hacen todo de una forma mundana. Y si pudiéramos de alguna forma grabar en video los cultos de alabanza de lo que pasa hoy en día en las iglesias en todo el mundo, y pudiéramos ponerlo en una especie de máquina del tiempo, y pudiéramos llevarlo al siglo XIX, o al siglo XVIII, o al siglo XVII y XVI, y pudiéramos mostrárselos, si tuvieran el equipo, a las personas de aquel entonces, los creyentes, estarían muertos de horror al respecto de lo que el siglo XX-XXI ha hecho a la fe cristiana, porque ha llevado a la iglesia casi por completo a estar dentro del mundo. Y no están observando la oración de Cristo.
Yo voy a dejarles en el mundo, dice Cristo. Es un mundo, es un lugar peligroso. Yo ya no voy a estar con ellos para protegerles. Guárdales, Santo Padre, guárdales, cuídalos, protégelos. Y esto se hace una oración de que guarde a las personas separadas del mundo. Es una de las características dominantes de la oración de Cristo. Santo Padre, la segunda parte del versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Esta es una expresión maravillosa. No te olvides que el nombre de Dios representa sus atributos. Guárdales a través de tu supremo poder, guárdales a través de tu sabiduría infinita, guárdales a través de tu gran amabilidad y amor, oh Señor. Que todos nuestros atributos divinos estén participando en la protección de la iglesia, protegerla del mundo. Ese es el sentido de este versículo. Guárdalos en tu nombre. Es poderosa la expresión. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, introduje esta idea la semana pasada, y el que sean uno no significa que todos estén en la misma superiglesia. Eso sería un desastre. Para que todos juntos estén bajo un estandarte terrenal como la iglesia unida de Dios a través del mundo, el movimiento ecuménico. Las personas que son tan opuestas como los católicos romanos y los evangélicos, porque unos creen en las obras y los otros en la gracia. Los unos creen en las tradiciones humanas y los otros en la palabra de Dios. Grupos que no tienen absolutamente nada en común y ahora todos se juntan en una gran organización. ¿Y eso no es algo por lo que Cristo haya orado? ¿No entiendes, querido amigo? La oración de Cristo, queridos amigos, es que todos seamos uno en carácter. Me explico, que los verdaderos creyentes muestren la similitud de Cristo, la compartan, que puedan creer las mismas cosas. La sangre derramada de Cristo solamente para la salvación. La inspiración inerrante de la palabra de Dios, estas verdades preciosísimas, que sean uno en lo que creen, que sean uno en llevar el fruto del Espíritu, que sean uno anteponiendo el servicio de Cristo antes de cualquier otra cosa en sus vidas, para que sean uno en su carácter y testimonio, servicio y amor y entendimiento y fe. No esa tontería, esa interpretación tan tonta de que sean uno en el sentido de que todos tengan sus nombres escritos en el mismo libro terrenal denominacional. Eso es una interpretación que es una tontería y que no tiene sentido y no es espiritual. Ese es el movimiento ecuménico, que no tiene sentido, porque el movimiento ecuménico no respeta la Biblia. Pero bueno, ese es otro punto, un punto aparte. Para que todos sean uno y los verdaderos creyentes por todo el mundo compartan estos mismos valores. La sangre de Cristo es el único medio de la redención, la necesidad de la obra del Espíritu, la vida dada a Cristo por completo, separados del mundo. Cristo nos da esa vida. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Del mundo, claro, es así. A los que me diste, yo los guardé, los cuidé, los salvaguardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición, Judas Iscariote, no podía ser guardado, porque él no era salvo. Uno no puede ser guardado si uno no es salvo. Si alguien no puede ser guardado, es porque no es salvo. Y bueno, todo cristiano puede caer. Todo cristiano, lamentablemente, puede tener un tiempo de rebeldía, de reincidencia. Pero vamos a suponer que hay un cristiano que siempre está en reincidencia. Casi nunca está bien, pero siempre está mal.
como una mosca atraída a la luz, atraído siempre a lo mundano. No cae en pecado una vez y después se arrepiente profundamente y lamenta su pecado y se esfuerza por tener la bendición de Dios restaurada en su vida, sino que cae. Y tú lo tratas de levantar y el siguiente día cae de nuevo. Y otra vez después y otra vez después. ¿Cuál es la explicación? No puede ser guardado. ¿Por qué? Porque nunca ha sido salvo. Esa es la prueba. Nunca ha sido salvo. No puede ser guardado. Porque sí, podemos tener lamentables caídas. Pero si verdaderamente somos salvos, la evidencia de que somos salvos está allí, de que somos guardados está allí. Tal vez el Señor nos tendrá que disciplinar, pero vamos a ser restaurados. Y vamos a esforzarnos por servirle. Y tal vez uno pueda volver a ir para abajo, pero no será algo habitual. Si verdaderamente eres salvo. Porque eres guardado por el Señor. Eres guardado para que no tengas grandes desastres y grandes caídas. Y versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mi gozo. Han dejado el gozo del mundo, han dejado el salón de baile, han dejado todo ese baile sexualmente insinuante y exhibicionismo y orgullo en el cuerpo y la inmodestia corporal y todas esas cosas. Lo han dejado y ahora tienen el gozo del Señor. Eso está en esta oración. El mundo es dejado de lado y mi gozo ha entrado en esa vida. Ese es el gozo de la salvación. El gozo de poder llevar el evangelio a almas. Hay prioridades diferentes. Hay una vida diferente. Es el gozo de el mundo que ya no queremos esas antiguas canciones, toda la colección de cosas mundanas, de basura mundana y cosas sensuales y pecaminosas. Todo eso lo hemos quitado de en medio. Hay una nueva vida. Ahora vengo a ti y estas cosas hablo en el mundo. Y todo tiene que ver con el mundo, míralo. Para que ellos tengan mi gozo cumplido, completado, avanzando siempre. Y aquí tenemos más al respecto del mundo, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué versículo es este de aquí? Odiados por el mundo, aborrecidos por el mundo, por no avanzar con el mundo, no ir por el mismo camino que el mundo. Aborrecidos por el mundo debido a la palabra. Cuando uno cree en la palabra de Dios y uno le habla a las personas respecto de la palabra de Dios, a menos que Dios obre en sus corazones, ellos se irán hacia atrás, se apartarán de ti, porque tú no eres de ese mundo, ya no. Porque ya no te ajustas a los estándares del mundo, o la falta de estándares más bien. Ahora ya eres como Cristo, más como Cristo. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y mientras más nos parecemos a Cristo, más seremos repudiados por el mundo. Es inevitable. Nuestro tiempo casi se acabó. Queridos amigos, es extraño las épocas en la historia de la iglesia. Después de la Reforma, se avanza a la gran era de los maestros puritanos. Y en casi toda iglesia en Inglaterra, la enseñanza de la palabra de Dios estaba presente y muchísimas personas fueron salvas. Y después, conforme pasó el tiempo, debido a que en aquel entonces uno tenía que ir a la iglesia por la ley, era la ley el que alguien tuviera que ir a la iglesia a adorar a Dios. Así que todo el mundo lo hacía. Y conforme la ley fue relajada más y más, la convención social fue lo que ahora prevalecía. Y si alguien iba a la iglesia, entonces el jefe te despedía. No tenías trabajo. No había beneficios, de modo que no podías alimentar a la familia. Así que más o menos uno era obligado a ir a la iglesia. Y yo no estoy diciendo que eso era bueno, no. Pero primero que nada fue por la ley.
y después por convención social. Y entonces después, al llegar al siglo XVII y XVIII, el crecimiento de las ciudades impidió esto hasta cierto punto, porque estas disciplinas y convenciones sociales ya no podían ser mantenidas en ciudades más grandes. Y entonces se desarrolló una clase diferente de personas que no iban a la iglesia. Y entonces, en general, la mayoría de las personas todavía iban a la iglesia, pero desafortunadamente, conforme pasó el tiempo, solamente una minoría de personas eran verdaderamente salvas. Pero cuando uno iba a la iglesia todo domingo y no era salvo uno no podía desconectar por completo la mente. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Bueno, pues uno aprendía la fe cristiana. Uno no era cristiano, pero uno aprendía esas doctrinas, de modo que casi todo el mundo en la población conocía o sabía todo al respecto de la fe cristiana, pero muchos no eran salvos. Y eso les hacía tener orgullo y estar satisfechos. Decían, yo sé estas cosas, de modo que soy un hijo de Dios. No importa cómo viva o lo que haga, yo sé estas cosas y siempre he adorado a Dios. Entonces, los predicadores de aquel entonces, los puritanos, se esforzaban muchísimo para hacer lo que nosotros casi nunca hacemos hoy en día. Se esforzaban mucho para probarle a las personas que no eran verdaderamente salvas. Y entonces uno lee algunos sermones puritanos evangelísticos y no están invitando a las personas a que vengan a Cristo, sino que a gran detalle están explicándole a las personas 101 razones y pruebas por las cuales ellos no eran cristianos. Y por eso a veces los cristianos fervientes que leen los sermones erróneos puritanos pueden tener un problema de certeza de salvación, porque esos sermones con todo detalle se esforzaban en decir lo que estaba mal con ellos, no lo que estaba bien en ellos. Bueno, pero así es como era en aquel entonces. Muchísimas personas pensaban que eran cristianas, y la historia se repite en la época victoriana. En la cúspide de esta época, debido al gran avivamiento, etc., en los avivamientos del siglo XIX y la predicación del evangelio generalizada en las iglesias no conformistas, allí hubo un gran periodo cuando muchísimas personas fueron salvas. Pero desafortunadamente pasó esa era. Pero las personas todavía seguían yendo a la iglesia. Y en la parte final del siglo XIX, casi todo mundo iba a la iglesia y creía la fe cristiana, pero no con su corazón. Y un número pequeño de personas era convertida. Entonces, una vez más se tenía el problema de convencer a las personas de que no eran verdaderamente cristianos. Y no es difícil, porque si la gente verdaderamente no es cristiana, pues entonces son mundanos y hacen cosas mundanas. Y entonces, en aquel entonces iban al teatro, y iban también al salón de baile y cosas así. Y entonces vemos en los sermones de los predicadores de aquel entonces que señalaban esto constantemente como una evidencia de que una persona verdaderamente era un mundano. Ahora bien, hasta cierto punto, eso es así al respecto de ciertas partes del mundo hoy en día. Hay partes de Estados Unidos de América, por ejemplo, que están como en una especie de época tardía victoriana. Todavía hay muchísima gente que va a la iglesia. Van a una especie de iglesia evangélica o iglesia bíblica. Sin embargo, muy pocas personas entre ellos son verdaderamente salvos. Y eso evidentemente no es así en la costa este o todo Estados Unidos, pero es así al respecto de lo que se llama el cinturón bíblico y otras partes donde hay mucho más adoradores que, por ejemplo, en este país incrédulo en el que vivimos. Pero muchos de ellos no son verdaderamente salvos, y eso lo podemos ver en lo que ellos hacen. Entonces, cuando uno ve los canales supuestamente cristianos de la televisión, que yo no recomiendo que lo hagas, se ven esas mega iglesias que por completo están basadas en el entretenimiento, son motivacionales y bueno, son superficiales, y un montón de tonterías pasan ahí, son mundanas, teatrales, en extremo, y están haciendo que, están promoviendo esa mundanalidad de las personas que necesitan entretenimiento. Piensan esas personas que son cristianas, pero no lo son, y su mundanalidad tiene que ser alimentada. Entonces hay que tener cuidado. Esto abunda en estos días, y en estos días de comunicaciones
del internet y todo eso, todo el mundo lo podemos ver. El cristianismo mundano, el cristianismo carnal. Y sin embargo, ese cristianismo mundano. Y sin embargo, la oración de Cristo, casi su mayor parte, es guarda a tus verdaderos hijos, a tu verdadero pueblo del mundo. Pero esas iglesias no están escuchando esta oración. Quieren muchas personas, sin importar el costo. Y ellos van a proveerles mundanalidad si eso es lo que quieren. Van a darles su mundanalidad al creyente nominal, todo lo que quieran. Y lamento hacer esto, pero lo hago para explicar. Sin embargo, la palabra, esta oración dice, manténles separados del mundo. Y si tuviera tiempo, tal vez en otro momento tendremos que hablar del versículo 17, porque no tenemos el tiempo ahora. Santifícalos en tu verdad. Los creyentes son aquellos que son santificados. Vamos a hablar de esto en otro momento. Y hubiera habido un último encabezado, si hubiera avanzado con buena velocidad, este último encabezado sería, como tú me enviaste en el mundo, así yo los he enviado al mundo. Ese encabezado final se hubiera basado aquí, el versículo 18. No solamente somos santificados, sino enviados. Se nos comisiona como personas, como pueblo de Dios. No somos salvos para agradarnos solos. Somos salvos para agradar al Señor. Entonces Cristo, primero que nada, lidia en esta oración por su pueblo, con el hecho de que se les ha dado luz y entendimiento. Después ora que sean guardados para la gloria de Cristo. Después ora que de forma especial sean guardados del mundo y separados de él. Y después ora que sean santificados. Y después ora para que sean enviados, comisionados. Ese es el bosquejo de la vida cristiana. Esas son las características de un verdadero cristiano. Todo lo tenemos aquí en la oración de Cristo y podemos ver que entonces que somos suyos y vemos lo que nosotros tenemos que honrar y aquello por lo cual tenemos que vivir.